Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes a un espacio más, o bueno, las últimas sesiones de Derecho Penal 3 con el doctor Enrique Lemos Orellana. Bueno, estimados amigos, no les voy a consultar si se escucha bien o no, porque ya tengo señal estable en este momento, a esta hora de la tarde. Entonces, chicos, alguna información por ahí que es importante hacer acotación a esta hora de la tarde, previo a que tengan su sesión académica con el doctor. Bueno. Principalmente comentarles que ya sus notas han sido debidamente publicadas y se encuentran en la cartelera virtual como primer punto. Segundo, de alguna manera hacer la acotación que en el trabajo, por lo que hemos platicado con el doctor y está ya debidamente integrado la nota del trabajo y la evaluación parcial. ¿Oyeron? Porque de alguna manera, pues por ahí estaban consultando esto, por este medio, por todos los medios habidos y por haber. El siguiente es con relación a no sé si tendremos ese mismo inconveniente acá, pero por favor, para los alumnos las dos alumnas, por supuesto, de la sección H que se evaluaron extemporáneo, por favor, manifestarme si les apareció su nota o no les apareció, porque aparentemente pudo haber sido la actualización la que no les corrió la nota, ¿verdad? Fue el caso de la compañerita de la sección anterior. Entonces, si no tuvieron inconveniente, pues no tenemos el por qué comunicarse conmigo o escribirme que le aparece la nota, por supuesto. Por consiguiente, estimados amigos, en estas últimas sesiones, pues se les hace acotación a lo siguiente, y es que son, como quien dice, temas ahí o son tips que siempre se les da por la cuestión de las notitas. Pues yo no sé si aquí fue igual que en la sección I, pero tuvieron unas notas aparentemente un poquito más altas que en la otra sección, ¿verdad? Entonces, una de las falencias o algunas precariedades que de repente en nuestra vida de formación estudiantil presentamos es en este tipo de formación, que es de análisis. Por consecuente, siempre, bueno, en este caso lo que se les llama a ustedes para que puedan tener esa forma de comprenderlo de una mejor manera, es que aprendan a escuchar, ¿verdad? No es lo mismo oír que escuchar, que son cosas muy diferentes, como quien dice por ahí, fueran primos hermanos, pero son lo mismo, ¿verdad? Entonces, aprendamos a escuchar y aprendamos a leer, por supuesto, también cada artículo que a nosotros se nos va presentando, en este caso, en formación académica, ¿verdad, chicos? Eso es muy, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es lo que son los consejos o el tip que yo les voy dando. Antes de que se me olvide, también por ahí, chicos, están también consultando respecto de la modalidad de la revisión que van a tener, porque aparentemente son bastantes alumnos que están con esta situación, ¿verdad? Pero por lo regular son aquellos alumnos que tampoco, nunca están en clases y llegan a exigir algo que de repente, pues, no terminan de comprender porque no están en las sesiones, ¿verdad, chicos? Entonces, los consejos son que aprendamos a escuchar, preguntemos, porque en este tipo de análisis siempre hay alguna confusión o alguna situación que, por ejemplo, no logramos entender o logramos determinar a detalle. Entonces, siempre es bueno preguntar, consultar. Como dicen por ahí, no, la pregunta nunca es mala, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender eso. Siempre es bueno hacer las preguntas que ustedes consideren oportunas a su docente, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué más les pudiera decir yo? Pues que ya son las últimas dos sesiones las que tenemos, ya la sesión de hoy y la sesión del día jueves, ¿verdad? Entonces yo creo que por allá tenemos al doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Entonces, chicos, vean, los últimos consejos, antes de despedirme, es lo siguiente. Aprendamos a escuchar, ¿sí? Aprendamos a leer y a realizar el análisis que corresponde, ¿verdad? Créanme que una vez ustedes logran dominar todo esto, porque por ahí están las pequeñas cuestiones que tenemos o que de alguna manera han manifestado el doctor, al igual que la otra sección, pues no termina de sorprender el tipo de análisis que simple y sencillamente algunos no colocaron nada o algunos alumnos simple y sencillamente tabularon simple y lo pusieron, uno se analiza y no era así, ¿verdad? Como una vez se les explicó en clase, tenían que colocar, no se analiza porque no tiene resultado, pues delito de actividad,
etcétera, etcétera. Cosas que pues de alguna manera en su momento oportunamente el doctor les manifestó, ¿verdad? Entonces son cuestiones que de repente al final, como decimos nosotros, nunca terminamos de aprender y pues son lecciones que tenemos en consecuencia ahí, ¿verdad, chicos? Entonces también por ver la cantidad de alumnos que tenemos, son escasamente 69 alumnos los que tenemos en la sesión. Entonces todo esto también llega a confluir también en las notas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya los pormenores, pues su docente titular les estará comentando, les estará ampliando, les estará diciendo por ahí dónde es que también fueron fallando para su evaluación, ¿verdad? Entonces, por mi parte es lo que me queda decir, resta desearles una excelente tarde y pues bueno, doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Ha sido de comentar algunas cuestioncitas y como unos tips que siempre les damos a los chicos previos a que suban allá, a aquellos valientes que se asignan con nosotros para procesar penal. Les deseo una excelente tarde. Doctor, muy buenas tardes. Les cedo el uso de la palabra. Con permiso. Muy buenas tardes. Gusto nuevamente de estar platicando o conversando con ustedes, aunque sea por este medio virtual que no es de mi gusto. Ya compartí algunos aspectos que respecto al tema de la virtualidad y lo mal que nos hace precisamente el tema de las compus, las tablets y todo lo demás que utilizamos para poder comunicarnos. Bueno, pues como todos estaban insistiendo, pues ya el día de ayer subimos las notas que no fueron nada de lo que esperábamos. Es decir, realmente, como ya habíamos avanzado, habíamos platicado un poco del tema, que realmente las respuestas pues a veces no llenaban los requisitos o no la hacían en forma completa. Y que obviamente uno de los problemas es precisamente que eh, en clases, sobre todo en presencial, no prestan la atención que es debida por la mala suerte o las malas actitudes que a veces tenemos en la virtualidad. En este caso, pues como les digo, estoy yo aquí platicando con ustedes, no sé si ustedes están escuchando o algunos están durmiendo o algunos están haciendo otras cosas y que obviamente eso no les permite poner la atención necesaria para aprender. Como les digo yo, la calificación pues está integrado junto con lo que era el trabajo. El trabajo tiene un promedio, o la mayoría, pues se les dio 7 puntos. Digo, se les dio porque también tenían los errores mismos que se habían cometido en los análisis. Porque, como le digo, para mí fue frustrante y un poco me he sentido mal porque pareciera que lo que hemos tratado de comunicar o trasladar a través de las distintas clases que hemos recibido parece que no han sido tomadas en cuenta. Es decir, por las respuestas que tenían en los temas. Incluso el hecho de que me parece que aún no han logrado establecer claramente, por ejemplo, voy a dar el elemento subjetivo específico. No lo desarrollan, no toman nota o no lo hacen en la forma que de alguna manera habíamos establecido. Entonces, que obviamente con los que vamos a analizar ahora lo vamos a hacer más despacio porque en muchas de las últimas clases yo daba por sentado que sí lo manejaban y como les digo no fue lo que esperábamos. Como les digo, tampoco, y vuelvo a repetirlo, no me siento nada feliz, nada contento o satisfecho por las calificaciones porque obviamente no era lo que yo esperaba. Como les digo, pareciera que en muchos casos pues no, lo que yo hablaba con ustedes, pues ni siquiera se tomó en cuenta. Entonces, eso fue. Por otro lado, ustedes no van a ver 30 en sus calificaciones. Sí van a ver varios 31 o bastantes 31. A todo el que sacó 30, pues nosotros le dimos el punto para llegar a 31. Las respuestas en el examen, algunas estaban incompletas o no daban la idea, y entonces nosotros nos pusimos así bastante extensivos en la interpretación o tratar de ayudarles, que en muchos casos les dimos medio punto. Claro, en el entendido de que si llegaban a 9 y medio,
automáticamente pues se le daban los 10 puntos. Obviamente pues no se les iba a quitar, sino se les iba a agregar el medio punto que faltara. Entonces, la mayoría de los 31 que encuentran ustedes en sus calificaciones es porque nosotros le dimos a los que sacaron 30 el punto que hacía falta para llegar a zona mínima. Eric Orozco, levantado la mano. Licenciado, disculpe una consulta. Fíjese que yo acabo de revisar la cartelera virtual y solo me aparecen las notas del primer parcial. Ah, qué raro, porque nosotros las subimos el día de ayer. A ustedes no les ha llegado. Vamos a revisar eso porque ya les digo, el día de ayer en la tarde, me parece que fue en la mañana. Sí, al mediodía más o menos fue que subimos las notas. Entonces ya deberían estar. Pero vamos a revisar qué pasó con la sección H. Doctor, disculpe que lo interrumpa un momentito, estimado compañero, con el debido respeto. Por favor, lo que tenemos que hacer es, en todo caso, desde nuestro dispositivo, si es donde lo estamos viendo, actualizarlo, por favor, ya que nuestro sistema ya directamente a la Universidad de San Carlos, en la cartera virtual, verificando en este instante si se encuentran publicadas. Así que el llamado es que, por favor, chicos, puedan actualizar sus dispositivos. De repente hay alguna cuestión por ahí. Disculpe, doctor. No tenga pena. Sí, esa parte también se nos olvidó decir, pero sí, efectivamente, como les digo, ya las notas ya están, ya obviamente hay todos lo que algunos han manifestado, incluso de la sección I, que tuvieron oportunidad de ver las de ellos, y obviamente se suben al mismo tiempo, no tendría que haber diferencia. Incluso ya están incluidas las notas de los extemporáneos, o sea, están incluidas. No habría razón por las cuales estuviera fuera. Entonces yo le digo que eso es lo que el problema que nos enfrentamos, precisamente que aún parece que no han desarrollado la técnica adecuada. Como ya les había adelantado un poco en clase, hay algunos que escribían que no se analizaba, que eres contrario o distinto, por ejemplo, al decir no hay elemento normativo, no hay resultado, no hay COP. Simplemente escribían no se analiza, ¿va? NSA, ¿va? Algunos pusieron así, no se analiza. Que como le digo, es muy diferente a decir no se analiza al hecho de que no hay resultado. Es decir, si no se analiza, pues no pueden saber si hay o no resultados, si hay COP o si hay elemento normativo, porque no analizaron ustedes mismos. Cuando ponen ahí o escriben ahí, no se analiza. Están diciendo de que no analizaron exactamente. Y la sección H, pues que tuvo el mayor problema con el tipo penal que ya fue discutido, ya fue comentado, en el hecho de que solamente escribieron, no se analizaba el tema del artículo respecto al robo, hurto y robo de joyas o tesoros arqueológicos. Y ahí fue donde tuvieron mayor problema y por qué las notas pues no llegaba a esa cantidad, ya que el disminuir o la mayoría que hizo disminuir ese análisis, pues obviamente bajó evidentemente la nota que deberían haber sacado con esa clase. Pero como les digo, es lo que estábamos hablando y también analizábamos. A veces están en clase, al igual que están aquí en esta aula virtual, yo hablando con ustedes y muchos no están poniendo la atención que sea necesaria. Como también hablábamos, pues que en clase tienen el mismo modelo muchos, ¿verdad? Algunos que se ponen a ver su teléfono, otros que se ponen a hacer comentarios con los otros compañeros, que hay personas que se ponen a platicar y no le ponen atención, y los otros que posiblemente están pensando en otras cosas y no prestando la atención debida a lo que se les está transmitiendo. Como le digo, esa capacidad de aprendizaje o esa aprehensión del conocimiento que de alguna manera los estoy trasladando, pues fue algo que nos generó precisamente la virtualidad, para que fueron varios años en que estuvimos en este sistema virtual, como 3, 4 años me parece, y que eso fue lo que nos afectó. Como les vuelvo a repetir, es un problema que tenemos en las dos coordinaciones. En mi coordinación, que los profesores me han hecho ese tipo de comentarios sobre el nivel o los punteos que tienen,
y obviamente con los compañeros de quinto semestre con los que damos clase, que también manifestaron el mismo problema, ¿verdad? Que no respondían como debía ser y que eso nos generaba precisamente, no nos generaba pues las respuestas que nosotros estábamos esperando. Pero bueno, como ya bien se dijo, estas son las dos últimas clases, la de hoy y la del día jueves. Obviamente estamos también manifestándoles que los tipos penales que van a ser analizados van a ser no todos, sino que los que vimos después del segundo parcial en adelante, los que estamos sabiendo actualmente y los que logramos ver todavía en la semana anterior. Esos son los que van a ser evaluados. Tengo dudas si todavía en el examen solo ponemos tipos penales a analizar, que serían, el examen es de 30 puntos, de repente solo son 6 puntos y 6 puntos cada uno, o vamos a poner 6 casos, 6 tipos penales a 5 puntos cada uno, ¿verdad? 5 o 6 vamos a poner, y obviamente no va a haber de selección múltiple, porque la selección múltiple también fue realmente una cuestión increíble, pues realmente nos costaba realmente entender qué era lo que estaban anotando o qué fue lo que pasó. He de decirles que las notas las trabajamos obviamente dentro de 3 personas, pero no en forma individual. Estábamos en una misma mesa precisamente calificando, y las dudas o alguna cuestión que se preguntaba, ahí mismo las resolvíamos. Entonces así fue como nosotros resolvimos. En el caso de los trabajos que tenían también los mismos errores que de alguna manera se manifestaban en el examen, pues, es decir, se hacían una forma de análisis en el examen, pues el mismo modelo de alguna manera tenía. Y también tenemos un problema de alguien que parece que no hizo el trabajo, sino que alguien más se lo hizo. Tenemos también ese señalamiento. Pero veo que Catherine está levantando la mano hace rato y no le había prestado atención. ¿Sí, Catherine? Sí, Lick, yo solo quería preguntarle si existe la posibilidad de que en los tipos penales nos deje un poco más de espacio. Es que Sí. viera que en el examen pasado sí sucedió eso, que no teníamos ni en dónde escribir. Sí, exactamente, eso me manifestaron, eso fue lo que vimos en algunos casos en el examen, y yo les decía pues en dónde podían colocar la respuesta, que era en el margen izquierdo o derecho, dependiendo del espacio que se tuviera. Ya la otra sección me manifestó exactamente lo mismo, y obviamente vamos a dejarle más espacio, no hay ningún problema en eso. Es decir, sí, no hay ningún problema. Como le digo, eso lo notamos en el primer examen parcial, pero yo les decía, lo que pasa es que en la parte de arriba de la última pregunta, por ejemplo, ahí dejé el espacio para que ustedes continuaran en la siguiente página. Algunos no notaron eso y todos lo trataban de amontonar nada más en la primera página, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de darle eso, más espacio, a efecto de que no tengan ese problema, pues, de anotar ahí en ese caso. Es decir, eso no representa ningún problema. Pero en la clase de hoy, por ejemplo, vamos a hacer análisis completos para que vuelvan a recordar qué fue lo que estuvimos viendo. Como le digo, en los últimos tipos penales que hemos estado, pues yo he dado por sentado que ya se manejan y hemos hecho así un poco a la ligera. Vamos a detenernos un poco para que nos volvamos a sintonizar. Ruego poner atención, ruego no estar jugando con sus teléfonos, ruego también que despierten y pongan la atención y como bien lo decía Alberto, escuchen bien, observen bien y tomen nota precisamente de cómo y qué es lo que deben de hacer. Considero que hay algunos que no tienen ningún problema. Me parece que hay una buena calificación por ahí que también es sorprendente, pues, porque también fue muy buena, o no me acuerdo si fue la I, pero sí hubo una calificación bastante alta que nos dejó bastante sorprendidos de la forma en que se trabajó, que trabajó precisamente los análisis. Como les digo yo, el problema es que en el tema del método analítico, que no es de aprendérselo y repetir, es de hacer.
tienen ustedes que practicar precisamente y desarrollar esa técnica. Por eso es que también se dejó el trabajo, ¿verdad? Por eso es que hacemos las clases de esa manera. Pero como ya les dije, es una técnica, el método analítico es una técnica. Tienen que trabajarlo, elaborarlo, porque a la hora de la hora no lo van a poder hacer si no lo hacen. Hay que hacerlo. Ya les dije, no van a aprender a nadar si no se tiran a la piscina. Para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina, no leer un libro, no un folleto, sino que es prácticamente hacerlo. Y entonces me parece a veces que como que el hecho de que hayan hecho el trabajo, aunque claro, los defectos que tenían en el trabajo también de alguna manera se reflejó en el examen. Por ejemplo, el hecho que ya se las había mencionado, que pusieron no se analiza, pues NSA, no se analiza, cuando realmente no analizar es como que ni siquiera leyeron el tipo penal para ver si tenía resultado o elemento normativo, es porque como no analizaron, ¿cómo podían haber o encontrar eso si ustedes mismos se están manifestando ahí? Lo bueno es que no llegaron al extremo de un par de alumnos de años anteriores, en que dice, mire, es que como no había resultados, no había elementos normativos, ni tampoco COP, pues como no había, yo lo dejé en blanco, dice, porque no había. Así lo hizo alguien, pues, alguien así con la brillantez que caracteriza a algunos, no escriben ninguna respuesta, dejan esa pregunta en blanco, porque me dice, como no hay, no puse nada. O sea, con esa lógica, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno también hizo lo mismo, porque en esa pregunta, como les dije, que escribir, no existe ninguno de los tres, o escribir uno por uno, no hay resultado, no hay elemento normativo, o no hay COP, o ninguno de los tres hay en ese delito. Así podría ser, y eso es una respuesta perfecta, pues, porque no existe ninguno de esos tres elementos, de los tres elementos de los que se está preguntando en esa pregunta. Pero no es decir, no hay análisis o no se analiza, ¿verdad? Que como le digo, no se analiza es porque no se pusieron a ver si efectivamente existía o no eso, pues. Entonces, como le digo, hay que escribir bien, hay que tener una idea clara. Si no hubiese alguna otra duda, pues entonces tendríamos que seguir adelante para poder avanzar. Como les dije yo, ya es las últimas clases que tenemos previos al examen, y en ese sentido, pues vamos a continuar. No sé si de aquí también nos quedamos en la traición impropia, en el 361, o ya íbamos por el 362. ¿Ven? Como les digo yo, silencio, ¿no será que hay alguien ahí? Ninguno me contesta, pues. ¿En dónde nos quedamos? ¿En el 361 o 362 del Código Penal? Creo que es por el artículo 361. En la traición impropia. Sí, yo creo que habíamos empezado a platicar al respecto o pero sí nos habíamos quedado en el 361, ¿verdad? En eso fue lo que nos quedamos. Como les digo, no sé si están distraídos o no le están poniendo atención, porque no ha venido no recuerdo el nombre, pero que él es administrador de empresas, que pareciera en unos momentos de la clase que solo entre los dos estuviéramos teniendo un diálogo. Él comenta, él pregunta, él presenta dudas, él está constantemente... No, aquí estoy, Lick, buenas tardes. Viendo ya, Raúl, y pareciera que solo tuviéramos un diálogo virtual entre dos o una comunicación virtual, porque de ahí ninguno más participa. Eso es lo que me preocupa a mí en las clases virtuales también, que no se sabe si están o no están. Mire, yo no creo que la gente esté dormida o no esté poniendo atención. Lo que pasa es que pues, imagínense que estuviéramos jugando fútbol y nos pegan una chamarreada de
20-0 no nos vamos a ir a celebrar, ¿verdad? Entonces, No. más o menos esa debería ser un poco la tónica, ¿verdad? Digamos, todo lo que usted nos ha dicho hoy, casi que en todas las clases nos lo dice. De alguna manera, pues ya estamos enterados del asunto. Entonces, yo creo que, pues sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos con el 361, que pues no sé si alguien tiene algo que decir. Yo de mi parte sí aquí estoy, pues, pero no sé, me parece conveniente comenzar en el 361 nuevamente. Londi de la Rosa, que es otra persona que me ayudó a calificar, también está por ahí presente. No sé, Londi, la licenciada Londi de la Rosa. ¿Sí? No sé si se oprimió la tecla o no logra comunicarse. La licenciada Londi de la Rosa. Yo creo que se le activó la manita. Exactamente, es decir, sí, ahí la tiene levantada, no sé qué iba a hacer también. Bueno, entonces les decía que vamos a ir así también despacio en este caso para que vayan reubicándose nuevamente porque lo volvimos a hacer en la otra sección y como que ahorita dice, como que dice, eso me faltó, no le pusieron atención a este aspecto, pues. Entonces ya le digo, sí, como que volviendo a retomar el tema, sí, incluso muchos se quedaron un poco callados o dijeron como quien dice, ahora sí entendí, ¿va? Ahora ya sé qué errores fueron los que cometí y por qué pude haber tenido esa calificación. Me parece pues hacerlo. Obviamente nos toca ahorita traición impropia. Como ya les había dicho en algún momento y el mismo artículo así lo señala, prácticamente es igual que el 359, una traición propia, ¿verdad? Solo que cambian algunos aspectos porque incluyen las acciones, las conductas de los dos anteriores artículos, o sea, del 359, además del 360. Es decir, en la traición impropia, lo que cambia es precisamente que el sujeto activo, básicamente el sujeto activo es un extranjero residente en Guatemala, en el territorio de la República o en Guatemala. Eso es lo que cambia. Y obviamente dice que cometiere algunos de los delitos comprendidos. Realmente ahí es un error de redacción del tipo penal de nuestros legisladores, porque dice que cometiere algunos de los delitos comprendidos, y no son algunos de los delitos comprendidos en ellos, sino que algunas de las acciones o conductas, ¿verdad? Comprendidos en los dos artículos anteriores. Eso es lo que debió ser tipo penal. También tenemos que ser críticos a leer y tener claramente entendidos. No sé si hasta ahorita se están dando cuenta de eso. Es que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, las acciones. Es decir, en este artículo, las acciones que tiene el 361 son las acciones que contienen que tomar las armas contra el Estado o se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio. Y la otra acción que está en el 360 dice, el guatemalteco que ejecutes actos directamente que tienden a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. Entonces, quiere decir que las acciones del 359, 360, ambos son las acciones o los verbos rectores o conductas, o el rector, o la acción o verbo rector que debe o puede realizar para que el extranjero residente en el territorio de la República realice para que pueda ser acusado de o sindicado de traición impropia. Es decir, no van a escribir, por favor, no se analiza el verbo rector o la acción, sino que cuando escribamos allá como sujeto activo primero, ¿cómo vamos a escribir y qué vamos a anotar como sujeto activo? Extranjero residente en el territorio de la República. Exactamente. ¿Ya? El sujeto activo es un extranjero residente en el territorio de la República o en Guatemala. Para el territorio de la República quiere decir aquí en Guatemala. Eso es lo que significa precisamente en este caso.
Y obviamente, el sujeto pasivo, ¿cuál sería? Para ir despacio nuevamente, porque también en algunos casos, o algunos de los alumnos fallaba incluso al anotar el sujeto pasivo. Aunque no me lo crean, increíblemente en el sujeto pasivo no anotaban bien quién era el sujeto pasivo. También debe estar ahí. Perdone, licenciado, que le interrumpa. Buenas bueno. tardes a todos. Es que tenía un problema ahí con la compu. Fíjese que nos quedamos en la sección H, ya no iniciamos el 359. En la sección I fue donde avanzamos. Entonces aquí sí sería bueno que analicemos el 359 porque nos quedamos en el 358C. Solo corrección para que después, si se les examina de alguno de estos artículos, no vayan a ellos comentar que no se analizaron. Solamente, licenciado. Pero en este caso ninguno me ha dicho nada respecto a que no lo analizamos, por eso es que pregunto al principio. Es que lamentablemente, si nos damos cuenta, la mayoría no tiene cámara activa, no sabemos si están escuchando o no, y algunos solo se conectan y no saben en qué estamos. Pero sí, de la sección I fue que avanzamos y avanzó el día de hoy donde nos habíamos quedado. Yo tengo mis anotaciones que hicimos el 358C en la sección H, licenciado. Solamente. Miren pues, sorpresa. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que de alguna manera yo pregunto por cualquier cosa y habíamos quedado que era el 361. Pero resultó que estábamos realmente en el 359. Si es así, por favor, por lo menos manden un dedito para hacia arriba. Sí, licenciado, sí nos toca el 358D. Ah, pues, ¿por qué no me habían dicho? Todos se lo guardan ustedes, ya veo. Después preguntamos ese tipo penal para que lo analicen y definitivamente les va mal porque no lo hicimos. Por favor, participemos en la clase, pongamos atención, porque ya les digo, si no, no vamos a aprender. Y digo vamos porque no crean que solo yo estoy enseñando. Cuando uno enseña, aprende. Aprende más cuando uno enseña. No solo ustedes están aprendiendo. Por favor, pongamos atención. Si efectivamente no analizamos el traición propia, aquí, obviamente, para retomar el tema, ¿verdad? El 359, que es bastante corto, indica o está regulando que el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniere al enemigo o se pusiera a su servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Entonces, en este caso, que traición propia, es propia porque habíamos platicado o tenemos que platicar que obviamente la traición, y obviamente es traición propia porque es el mismo guatemalteco quien le debe lealtad precisamente, obviamente a su tierra, Guatemala, pues. Entonces es propia, porque traiciona, pues sí, si nosotros tenemos, usualmente a nosotros nos traiciona aquella persona de la que esperábamos más porque teníamos una buena amistad, una buena relación o éramos familia. Ahí sí nos sentimos traicionados. Si alguien comete un acto de deslealtad o hace algo que efectivamente sale de esos parámetros del cariño y la amistad que deberíamos tener. Ahí es donde uno se siente traicionado. Por eso es que es traición propia. Si es de un enemigo o una persona con la cual no tenemos mucha relación, realmente pues no nos duele tanto y no nos afecta tanto y a veces ni sentimos que es traición. Pero obviamente los peores actos son de esto. Incluso en la otra sección preguntábamos, ¿verdad? ¿Quiénes usualmente traicionan en la casa? ¿Quién es el que en casa nos traiciona o nos sentimos traicionados? ¿Quién es? ¿El esposo o el esposo o la esposa? ¿Quién es el que más traiciona? El esposo. Fíjese que en la otra sección hablaron los hombres, dice la mujer, es la que más traiciona. Fueron la mayoría, las mujeres más o menos se quedaron calladas, o más de alguna lo dijo, pero la mayoría empezó a decir que eran las mujeres que lo traicionaban. En otras palabras, ¿quién es el que le pone los cachos a quién? Yo creo que podría haber un empate técnico. Lo único que el hombre es el que se hace más visible, ¿verdad?
Ajá. Ah, vaya. Podría Ok, haber se un me hizo más empate cercano. técnico al final. Vale, entonces ya les decía que efectivamente en este caso es traición propia porque es el guatemalteco, el nacido aquí en Guatemala, de quien esperamos más lealtad. Y obviamente porque las normas constitucionales le ordenan a él que precisamente, y no sé si leímos también el artículo 135 constitucional, creo que no lo leímos, ¿verdad? Miren ustedes el artículo 135 de la Constitución de la República, donde también vimos las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos. Hay que leerlo, ¿no? ¿Ah? Hay que leerlo o solo Bueno, pues miremos el artículo 135. Fíjese que si, por ejemplo, miramos en el 135, que son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución, lo que regula el numeral, la literal A y la literal G. La A exactamente dice servir y defender a la patria. Y el G dice prestar el servicio militar y social de acuerdo con la ley. Es decir, el guatemalteco tiene un deber cívico, una obligación de defender a la patria, prestar servicio militar, ponerse al servicio de la patria, porque efectivamente a esta tierra nos debemos y es la que nosotros tenemos que defender de cualquier otra persona. Es igual como que nos pongamos en la defensa de nuestro hogar, de nuestra casa, pues estar a la defensiva precisamente de lo que es nuestra casa. Entonces, por eso les digo, por eso es que de alguna manera nace la traición propia, porque es el mismo guatemalteco quien se debe o debe mostrar fidelidad, lealtad a lo que es Guatemala. Entonces, resulta de que del guatemalteco que más espera que se pronuncie, fíjese que toma las armas contra el Estado, contra Guatemala, se une al enemigo o se pone a su servicio. Entonces, eso sí es una traición propia. Porque del que menos esperábamos algo así, ese es el que lo realiza. Ya sea un problema familiar, en un problema de relación amorosa o algo. Es del que más duele precisamente que nos realicen estos tipos de actos. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que el sujeto activo es que el guatemalteco. Licenciado, una pregunta, perdón. ¿El sujeto activo es solo el guatemalteco o el guatemalteco que toma las armas? Sí, podría usted agregar precisamente el guatemalteco. El sujeto activo en sí es el guatemalteco, pero es el guatemalteco en este delito que tomara las armas contra el Estado o se uniera al enemigo, o se pusiera a su servicio. Tomara las armas o se pusiera al servicio del enemigo. Si hipotéticamente usted colocara este delito en el examen, yo puedo poner solo el guatemalteco y está correcto. No, mejor si pone usted el guatemalteco, porque no es solo el guatemalteco, sino es el guatemalteco que realiza estas acciones. Ah, ok, está bien, gracias. Dijimos el guatemalteco solo va a entrar. Entonces, esos detalles son importantes precisamente en este caso. El guatemalteco que tomara las armas del Estado o se uniera o se pusiera al servicio del enemigo. Así se puede hacer para reducir. Como le digo, también eso fue alguna de las cosas que mirábamos en el sujeto pasivo también, ¿verdad? Que también vimos en el sujeto activo también, que no lo ponía bien. Andrea Montepeque. Exacto. Del enemigo, no con él, del enemigo. Así es para tener el pensamiento completo, porque solo el hecho del guatemalteco no nos dice mayor cosa, no puede ser sujeto activo de nada, porque dirían que el sujeto activo es ser guatemalteco, no, el guatemalteco
que realice estas acciones. Ese es el enemigo, el sujeto activo. Shailene. Licenciado, antes de continuar con los análisis y antes de que se me olvide mi dato, yo sé que hay un tiempo estipulado para realizar el examen y también nos había comentado que también era como para entrar a este sistema de trabajar bajo presión y esto y que lo otro, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de compañeros no nos costó tanto el analizarlo, aunque lo analizamos mal, según lo que nos comenta, ¿verdad? Que hoy nos estamos dando cuenta, pero sino más que básicamente en cada punto como que copiamos todo el artículo y eso quita mucho tiempo. Por ejemplo, yo sin mentiras me ve casi como 10 minutos solo para un artículo y quedaban los otros y el leer. Entonces, no sé si para el último parcial, porque se estaba comentando que no sabe si 5 o 6 artículos, pues extender un poquito más el horario, porque no es lo mismo trabajar en computadora, que uno copia y pega, que escribirlo, ¿verdad? Hay personas que no escribimos tan rápidamente. Bueno, pero para el promedio de tiempo del examen teníamos 1 hora. O sea, prácticamente teníamos el tiempo suficiente porque, digamos, en la selección múltiple teníamos 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos porque eran 10 preguntas. En los tipos penales, ¿cuántos eran? 4. Entonces, sí, licenciado, sí. Entonces 4 minutos serían 40 minutos prácticamente lo que tenían ustedes para el análisis. 10 de la selección múltiple, 50. Todavía te daban 10, 15 minutos porque no tampoco éramos así puntuales de que ya entreguemos, ¿verdad? Entonces tenían 10, 15 minutos. Entonces 1 hora para ese examen, pues yo pensaría que es, pero si quieren podemos pensar en 1:10, pues para que tengan más tiempo. O sea, pensar prácticamente en 10 minutos por cada caso, si se presentara, pues. ¿Digo yo? Sí, gracias, Lick. Bueno, entonces ya le digo, eso es. Ahora bien, ¿quién es el sujeto pasivo? Que ya también... El Estado. Bueno, en primer lugar, pero realmente el Estado tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos del Estado? La población, el territorio. Exactamente. Es decir, que de alguna manera está en riesgo el Estado, pero obviamente tenemos que decir el Estado, pero también para hacer énfasis en los habitantes, ¿ah? Y su territorio. O sea, el sujeto pasivo es el Estado y los habitantes. O sea, todos estamos en riesgo cuando hay una guerra o hay un conflicto armado. Todos estamos así en riesgo, pues, que a veces ni estamos participando y nos cae, como está pasando en la guerra que se está librando y que está de moda con el tema de Israel y ¿cómo se llama? Y Palestina, o la Franja de Gaza, o Rusia con Ucrania, ¿verdad? Que ahí cuando hay conflicto armado y hay hostilidad y se están peleando, o sea, hay enemigo, hasta las personas inocentes, las personas que no están participando, familias, mujeres y niños están en riesgo. Por lo tanto, el sujeto pasivo es, además del Estado en sí como estructura, también está en riesgo la población. Todos nosotros los habitantes, la población, estamos en riesgo precisamente en este delito. ¿Estamos? Ese es el sujeto pasivo. El siguiente elemento, ¿cuál sería? El verbo rector o la acción. Tomar armas contra el Estado, unirse al enemigo o ponerse a su servicio. Tomar las armas contra el enemigo, unirse al enemigo o ponerse al servicio del enemigo. Esas son las 3 conductas o 3 acciones. Verbo rector o acción son esos 3. Así claramente. El siguiente, ¿cuál es el resultado? No, yo digo que no tiene. Efectivamente. Sí, porque les digo, algo así muy práctico, ¿verdad? Algo que se diera, ¿verdad? Aunque en otro delito vamos a ver que la cosa cambia, pues, porque efectivamente, si se pone en servicio contra el Estado, se une al enemigo, se pusiera a su servicio, y el resultado sería que efectivamente se provocara esto, o sea, prácticamente caemos en manos del enemigo,
¿quién va a acusar si hubiera resultado, quién va a acusar a esta persona? No habría ni porque si nos pega el enemigo hasta le va a dar una medalla de honor al traidor, ¿va? Que gracias a ellos y al trabajo que realizó, pues lograron precisamente vencernos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Entonces, obviamente, ahí en este caso no hay resultado. Simplemente las acciones. Entonces, recuérdense, ¿verdad? No hay resultado. Delito de acción ponen, algunos pueden contestar, ¿verdad? Es un delito de acción o de mera actividad. Exactamente. Entonces, eso es precisamente lo que se debe de anotar. No hay resultado o es un delito de mera actividad. Así podemos escribir en las distintas formas. Delito de mera actividad o no hay resultado. Solo las acciones son las que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estamos tratando de sancionar es lo que él hace, no el resultado que provocó, porque no es exigible el resultado. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿existe elemento normativo? Que sea guatemalteco. Exactamente, guatemalteco. Así como le digo, en sentido general, puede ser que sea un extranjero nacionalizado, pero si es nacionalizado ya no es extranjero. Puede ser un guatemalteco natural o naturalizado. Eso sí es independiente. Lo que pasa es que tiene la calidad de guatemalteco. Si ya tiene la nacionalidad guatemalteca, entonces sigue siendo una prácticamente tracción propia. Porque el tipo penal simple dije es guatemalteco. Usted ya es guatemalteco naturalizado, ya tiene la nacionalidad guatemalteca, por lo tanto ya puede ser sujeto activo de una traición impropia. ¿Captamos esa idea? Entonces, cuando digamos un guatemalteco, incluye a cualquiera de esas dos formas. Entonces, el sujeto, ¿cómo se llama? El sujeto activo es el guatemalteco. Y así debemos interpretar también precisamente esto. Ya no tenemos que no hay resultado, el elemento normativo es que sea guatemalteco, ¿verdad? Que no importa que sea naturalizado, sino que es guatemalteco. Bien, existe, además del elemento normativo, ¿existe condición objetiva de punibilidad? No. No. No, perfectamente. No hay condición objetiva de punibilidad. Solo hay prácticamente un elemento normativo, ¿verdad? No hay. Perfecto. Entonces, bajo esa perspectiva, ya terminamos con los elementos objetivos o materiales. Entonces, ¿cuál es el elemento subjetivo, verdad? Genérico. Doloso. Doloso. Es un delito doloso. ¿Cuál es el elemento subjetivo específico? Ahí es, como le digo, hubo bastantes fallas. Permitito. Sí. Ahí hubo, como les digo yo, fallas, ¿verdad? Muchas fallas en ese elemento subjetivo específico. Y hay algunos que no lo anotaron, ¿verdad? No escribieron el elemento subjetivo específico. Entonces, por favor, ahí Mariam, nos estaba diciendo y la interrumpí. Por favor, ¿cuál es el elemento subjetivo específico? El guatemalteco que de propósito tomara las armas contra el Estado, se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio. O sí, con voluntad de. O decir, ¿va? También, como le digo, para que miren que hay distintas posibilidades, ¿verdad? Que obviamente también, además que actúe con el propósito, actúe con la finalidad, ¿verdad? O que de propósito tome prácticamente tome las armas contra el Estado, o se uniera al enemigo, o se pusiera a su servicio. De propósito, o que actúe con la finalidad de
realizar esas conductas, ¿sí? Tomar las armas contra el... Hay que repetir esa frase, ¿va? ¿Ah? Porque algunos pusieron ahí, quien de propósito, ¿no? Así nada más, y no ponían qué más, ¿va? O no especificaban bien el hecho. Actuar con la finalidad o realizar de propósito esto, ¿verdad? O manifieste su voluntad de tomar las armas con el enemigo. Son tres formas distintas. Lo que tiene que tener claro, que su voluntad o su deseo o lo que él quería es hacerlo precisamente. Esa era su finalidad y su propósito. Tomar las armas en contra de Guatemala. Unirse al enemigo contra Guatemala. Eso es lo que él precisamente unirse a este, ¿verdad? O ponerse al servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que tener dado. Elemento subjetivo específico, quien de propósito o con la finalidad, actuó con la finalidad de, ¿verdad? O conciencia y voluntad de realizar estas conductas. Así es como lo debemos, cualquiera de esas tres formas. ¿Estamos claros? Sí, ya había entendido dos. Ahora bien, si ya tenemos eso, pregunto, ¿cuáles son los elementos de este delito? Vuelvo a preguntar los elementos porque también hubo fallas ahí. Obviamente, como no hay resultado, tenemos que colocar la acción y abajo poner prácticamente o anotar lo referente a los artículos, a las condiciones o elementos normativos que están. Por ejemplo, si la primera es el verbo rector o la acción, ¿cuál sería el primer elemento? Prácticamente, yo les había dicho, prácticamente es copiar el verbo rector o la acción. Por favor, ¿alguien me diga cuál es ese primer elemento? Tomar las armas contra el Estado, unirse al enemigo o ponerse a su servicio. Exactamente. Eso es precisamente, ¿verdad? Prácticamente lo que se está haciendo. Prácticamente se está diciendo que el delito es, la acción es tomar el arma enemigo, ponerse al servicio y todo lo demás. El segundo elemento. Pregunta. Por ejemplo, ahí podría escribir tomar las armas contra el Estado, unirse o ponerse al servicio del enemigo. Exactamente, puede escribirse así. Muy bien, gracias. Porque los dos últimos se refieren precisamente en cuanto al enemigo, ¿verdad? Eso es. El tercer elemento, el segundo elemento, que entiende el elemento normativo, entonces ahí que escribiríamos. Que la persona sea guatemalteco, ¿no? guatemalteco. Que la persona que realice estas acciones, ¿verdad? Que los pueden volver a copiar si ustedes quieren, que realice estas acciones, sea guatemalteco. Eso es el segundo elemento. Y el tercero, prácticamente, es repetir textualmente el elemento subjetivo específico. El guatemalteco que de propósito tome las armas contra el Estado, se una o se pusiera al servicio del enemigo. Exactamente, así es. Eso es, o sea, copiarlo literalmente, pues. Entonces, ahí tenemos precisamente los tres elementos del delito, pues. Entonces, por favor, no olviden esa estructura, pues. Yo no sé qué les pasó, porque en el primero lo hicieron más o menos bien, ¿verdad? Y ya en el tercero, como que prácticamente se les había escapado totalmente la información. Prácticamente no lo sabían. Qué feo, pues. Qué feo, porque digo, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que platicamos? Entonces, como le digo, el tema es, y vuelvo a echarle la culpa a la virtualidad, como le digo, está fallando, están faltando el tema del aprendizaje, por el tema de la virtualidad y la utilización de los aparatos estos para recibir y dar la clase, pues. Andrea Montepeque. Lo que pasa es que ahí lo que está escribiendo usted es el elemento subjetivo específico. Eso es lo que exige precisamente los elementos del delito.
No hay que escribir doloso, sino únicamente el elemento subjetivo específico. Exacta, y etcétera, ¿va? Etcétera. No. Simplemente escribir el elemento subjetivo específico. Exacto. Licenciado, ¿y qué pasa si nosotros en el examen pusimos doloso y después coma y ya seguimos con el específico? Bueno, no habría problema. Lo que pasa es que en algunos casos como que les creó a algunos confusión, porque solamente el decir doloso y toda la cuestión, incluso alguno me repitió ahí, el guatemalteco que con dolo realizó no, algo así, ¿va? Incompleto también, pero especificó el guatemalteco que con dolo hubiera hecho esto. Algo así que, pues chica, dije, oye, onda, ¿va? Como que el dolo se le quedó muy marcado. Gabriela. Licenciado, entonces cuando se mezcla el elemento genérico específico, tampoco se le pone ese delito doloso, coma. No, solamente. Y una vez entra con el guatemalteco que de propósito y con la finalidad. O actúe con la finalidad de, o con esa voluntad de realizar tal cosa. Ya, está bien, gracias. Es que en la mente, como quien dice, así cuando vemos esa voluntad, es que tiene fijada en la mente unirse al enemigo. Así mentalmente tiene esa finalidad, ese propósito. Es como el mismo propósito que ustedes tienen. ¿Qué tienen en su cabecita? Ustedes que están yendo a la facultad y aguantando a los profesores, aguantando las clases de Derecho Penal. ¿Qué tienen metido ustedes en la cabecita? Que quieren ser abogados, pues. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Para eso están ahí, pues. Entonces, todo lo que ustedes hagan es precisamente para lograr ese propósito. Es lo mismo con los delitos. Es lo mismo con los delitos. Espera un tantito. Estoy dando clases, te hablo después. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que ese es el dolo. Tener en mente un propósito. Como quien dice, este me cae mal y eso me lo voy a echar, lo voy a matar. Entonces, en la mente. Y entonces toda su conducta está motivada o se va a realizar para lograr ese objetivo, ese propósito que ustedes tienen, matar a alguien o robar algo. Entonces, así es como opera. O sea, así es como debemos comprender el elemento subjetivo específico. No sé si ahorita lo tenemos también un poco más claro. ¿Sí? Chilic. Sí, exactamente. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos. Entonces... Perdón, Lico, una pequeña pregunta. Ahorita que estábamos en lo último viendo el elemento normativo, también comentó que podíamos poner otra vez todas las acciones y a poner que sea guatemalteco. Pero si ponemos solo que sea guatemalteco, igual no hay ningún problema. Sí, que sea guatemalteco. Ok, gracias. Sí, exactamente. No, el hecho del guatemalteco natural o naturalizado simplemente fue una explicación. No para tomarlo en cuenta los elementos. Simplemente la calidad de guatemalteco, genéricamente hablando. Bueno, entonces ya tenemos ese delito. Ahorita viene el 360, que son atentados contra la integridad o independencia del Estado. Entonces, cuando hablamos de un atentado, ¿qué quiere decir? Algo que se hace en contra de algo, alguien. Un tipo de acto vandálico, ¿no? Es decir, atentados exactamente, ¿verdad? Que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar. O sea, son atentados, porque son, al final también entra la tentativa. Realmente no logran el resultado, pero realizan estos, o lo que tientan, o lo que quieren, o lo que quiere, no lo pueden lograr. Porque cuando miremos el artículo, tal vez sí ya tienen alguna definición del atentado, pero precisamente vamos a leer. Salió en el Facebook una bocina de una camioneta que a todos les gustó, dice, y ese creo que la anda tratando de ¿cómo se llama? Competir con esa. Es que estoy a la orilla de la carretera también y por eso es que los oigo bien. Bueno, entonces por favor, leamos esto, el 360.
Artículo 360. Atentados contra la integridad e independencia del Estado. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. O sea, el guatemalteco que actúe, o sea, que directamente tiendan a menoscabar, que directamente tiendan que el propósito, que directamente vayan con esa finalidad, ¿verdad? Que vayan a ejecutar actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República. Bueno, entonces, en este caso, como les digo yo, también de alguna manera se pone en riesgo el Estado, nos pone en riesgo a todos, pues. Pero que en aquel solo se pone en pláticas o se pone, le toma las armas. En este son actos que directamente tienden a menoscabar la integridad del territorio de la República. He de decirles que obviamente hay una entidad del Estado, una entidad del Estado que precisamente le corresponde evitar precisamente que se realicen este tipo de daños al Estado o al territorio nacional. ¿Quién es la persona, pues? ¿O qué órgano del Estado precisamente le tiende o tiene la obligación de proteger todo esto? El organismo ejecutivo. Bueno, sí, el organismo ejecutivo, pero a través directamente. Con el Ministerio de Defensa. Exactamente. Esa es la función del Ministerio de la Defensa, garantizar el territorio, garantizar la soberanía de Guatemala. Esa es la finalidad. Y obviamente en algunos extremos que algunos dicen que también está fuera de sus funciones, es que a veces también protege o participa en la seguridad interna del país. Pero su función realmente, en el fondo del ejército, aun cuando tengamos mucho tirria o no le tengamos mucho gusto al ejército, esa es la función precisamente que debe realizar el Ministerio de la Defensa de cualquier país, ¿verdad? El Ministerio de la Defensa precisamente es para proteger la integridad del territorio, la soberanía y precisamente su integridad, evitar precisamente ese dominio. Entonces, definitivamente, eso es lo que precisamente es la función. Obviamente, y todos los guatemaltecos tenemos la obligación, de acuerdo a lo que vimos en el 135, ¿verdad? En este caso, los actos que está ejecutando tienen la tentativa, tienen el propósito, tienen la finalidad de menoscabar la integridad del territorio, someter total o parcialmente al dominio extranjero o comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. Eso es lo que precisamente hace. Obviamente la misma denominación de atentado contra la integridad se nota o se infiere de que simplemente es acciones, pero no hay resultado. No hay resultado. Y obviamente, si ustedes leen aquí, no existe ese resultado acá. Es un delito que obviamente es de acción, de mera actividad. No hay resultado. Entonces, si analizamos uno por uno y que ya de alguna manera lo hemos hecho, obviamente, ¿quién es el sujeto activo? El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República. Sí, exactamente. O someterlo fácilmente al dominio extranjero. ¿Los demás verbos también se ponen o no? Sí, exactamente, o someter a soberanía. O sea, el guatemalteca es, como quien dice, el sujeto activo, el que realiza estas actividades. Las actividades que ahí se describen. Eso, claro, facilita bastante el verbo rector o la acción, ¿verdad? El sujeto pasivo, ya habíamos hablado que tienen los mismos el Estado, prácticamente los habitantes
o toda la población, pues obviamente somos sujetos pasivos de ese delito, ¿verdad? El activo ya lo tenemos. ¿Cuál es el resultado? Pues ya dijimos, no tiene resultado. No hay resultado. Delito de mera actividad. ¿Verdad? Bien. ¿Existe? No existe resultado. ¿Existe un elemento normativo? A ver, mi estimado. ¿Cuál es su pregunta? Sí, es que no había activado el micrófono. Ah, bueno. Y buenas tardes nuevamente. Es que sí, de acuerdo. Digamos aquí, el verbo rector. El verbo rector es ejecutar actos. Exactamente. Ajá. Realizar acciones. Exactamente le está diciendo realizar acciones, regular actos. Ajá, ejecutar actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República. Ajá. Someterla, comprometer o atentar. O sea, al final, entonces, ¿pueden ser todos esos verbos rectores o solo actos que tiendan a menoscabar la integridad del territorio? Sí, podrían ser porque al final, de alguna manera, todos son... Porque si no habría 5, digamos. Está pues, bien, ¿verdad? Prácticamente decir, sí, yo lo digo así específicamente porque tiene que tener uno, y eso hay que desarrollarlo, una capacidad de síntesis. Claro. Y la verdad es que nosotros cuando estábamos a este nivel no teníamos esa capacidad de síntesis y todavía nos pegaron nuestros cuentazos cuando estábamos haciendo nuestra tesis, ¿verdad? Claro. Que también... Pero realmente el verbo rector es ejecutar actos. Que era lo mismo del monopolio, ¿verdad? El monopolio era una cosa nada más, pero ahí salía un montón. Ahora, sí, pues, como realmente no estamos en la fase ahorita de sintetizar, porque no nos hemos concentrado en eso, sí, es correcto en un examen poner, digamos, verbo rector, el que ejecute actos, el guatemalteco. Prácticamente el que ponemos el qué, si ponemos el qué, podemos decir que es cualquier persona, pero aquí estamos en el guatemalteco. Sí, correcto, bueno, el guatemalteco, pero interesado en el verbo rector es que ejecute actos. Y también, y pongo pues toda la descripción, someterla, prácticamente estaría escribiendo todo el tipo. Si ves, el guatemalteco que ejecute actos, ¿verdad? Que tiendan a menoscabar la integridad del territorio, ¿verdad? Someter el Estado al dominio total o parcialmente al dominio del extranjero y comprometer la soberanía o contra la unidad nacional. O atentar, ¿sí, pues? contra la unidad. Atentar contra la unidad nacional. Sí, pues entonces, para efectos de examen, eso deberíamos de hacer. Prácticamente no podemos sintetizar. No. Muy bien. Claro, podría ponerse y sintetizar, ¿verdad? De alguna manera podríamos tener esa capacidad de síntesis de atentar contra la soberanía e integridad del territorio. Pues en aras de alcanzar el 61, pues mejor escribamos más, pues, pero la cosa es que, pero que también nuevamente reitero lo que dijo alguien, pues digamos, si usted revisa, cuando revisó los exámenes, le han tocado varios donde 3 líneas pegaditas abajo y después seguía el otro. Entonces, pues sí hay que dejar más espacio, ¿verdad? Como hacían en mis tiempos, ahí habían más hojas y aquí hay más hojas y le pasaban dando a uno con la grapadora y plum. Sí, cuando había hojas de respuestas, en hojas de respuesta, ¿va? Muy bien, ya salí. Vaya. Bueno, entonces ahí tenemos. Ahora bien, elemento normativo, ya dijimos que hay. ¿Hay condición objetiva de punibilidad? No. ¿Hay resultado? Tampoco. Solo hay elemento normativo. No hay resultado, no hay condición objetiva de punibilidad. ¿Verdad? Eso es. Perfecto. El genérico... Pues, ¿podría repetir cuál era el elemento normativo? Disculpe. Que sea guatemalteco. Que el sujeto activo sea guatemalteco. Gracias. Entonces, elemento genérico, ya sabemos que es doloso. La construcción del específico es el que nos lleva un poco de esfuerzo y a algunos, como les digo, les cuesta un poco que elaboren. ¿Cuál sería el elemento subjetivo específico?
es prácticamente repetir de alguna manera, repetir las acciones, ¿verdad? ¿Cómo sería que lo pusiéramos ahí? El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar No. El guatemalteco que de propósito o actúe con la finalidad, ¿verdad? Que actúe o de propósito actúe con la final, o el guatemalteco que con conciencia y voluntad realice estas acciones. Las acciones, ¿verdad? Pero las escribe, toma nota ahí, por favor. Por favor, Yeleni. ¿Cómo es, Heleni o Yeleni? Es Yeleni. Yeleni. Bueno. Ya le había preguntado una vez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, digamos, en eso que estamos hablando, entonces, yo regularmente pongo de propósito, ¿verdad? Sí. Para mí eso engloba bastante bien. Claro, por supuesto, yo podría adornar más y decir que quien lo finalidad y conciencia, y ese es todavía como más... Puede ser una de las tres. Sí, ese es más quien reclamador. De propósito, o quien actúe con la finalidad de... Pero el de propósito se entiende, o sea, si yo sigo manejando los tipos solo poniendo de propósito, por supuesto sé que existen otras opciones. Sí, pues son sinónimos. Ok. Son sinónimos. Gracias. Exactamente. Que no hay que ponerlos todos, obviamente, pues solo con uno. Quien de propósito realice estos actos, quien actúe con la finalidad de hacer estos actos y todo. Vamos a hacer, porque, como les digo, en la diferencia de cuando son delitos imprudentes, que nadie lo hace de propósito o no logra ese resultado de propósito, sino que por imprudencia produce ese resultado dañoso. De alguna manera, pues. En cambio aquí, esa era mi finalidad, ese era el ojo, yo le tenía puesto el ojo a hacer esto. Mi objetivo era ese, mi propósito era esa. Yo estaba actuando con esa finalidad. Cuando es culposo, si le tocan analizar un delito culposo, es decir, tienen que poner el guatemalteco que por imprudencia, o la persona X o que describa si está el sujeto, la persona que con imprudencia realice estos actos o produzca estos resultados. Ahí es como se pone el específico cuando sea un delito culposo. Se los digo porque no sé si en algún momento, yo me recuerdo haberlo dicho, pero solo lo menuncié. No hice que tomaran nota y pusieran ojo precisamente en ese caso. Aunque creo que sí, porque hablamos de que aquí los delitos culposos hablamos de imprudencia, negligencia o impericia. En cambio, actualmente solo se habla de delitos imprudentes. Que con imprudencia realice tales actividades o produzca estos resultados, ¿verdad? Eso podría hacerse. Bueno, ahí tenemos. Entonces, para el jueves, ustedes miren la traición impropia. Ven ustedes que aquí es un extranjero residente y realiza las acciones tanto del 359, pues cualquiera de las acciones del 359 o 360. Entonces, miren eso para el día jueves y ya ese día, pues ya alguien tendrá una propuesta por ahí. Además de mi estimado y mi queridísimo administrador, Raúl Marroquín. Que esa ya se la sabe todas, hombre. Pues sí, no las pone en el examen, no las pone en el examen. Entonces, una pregunta. Entonces, hasta el 347 llegamos nosotros en los análisis, ¿verdad? 347E. Y eso era el sujeto de evaluación hasta el segundo parcial. Sí, pues. Entonces nosotros ahora comenzamos a hablar el primer día de clases después del parcial desde el 348. Sí. Entonces ahora estaríamos del 348 hasta donde alcance el cuerpo. Exactamente. Ahí les voy a dejar unos más para de como quien dice 2 por 1 de oferta. 2 por 1. Bueno. Las ofertas que saca Walmart también. Y la parte esta de siempre de teoría, porque ya veo que ahí nos pusimos a leer la teoría del delito, pero ya no vino nada. No, pero esa teoría del delito no. Lo que yo hasta el libro mandaron los compañeros ahí. Entonces... Hubo un malentendido, porque la teoría del delito ya la hemos preguntado en el primer parcial. Sí. Los segundos, los aspectos teóricos de los delitos respectivos. Por ejemplo, cuando vimos delito tributario, hablamos de derecho tributario. Claro.
Teoría del Entonces, delito estamos hablando de todo, pues, porque estamos ahorita exactamente. analizando delitos. Así. Sí, sí, se entiende, pero pues para quedar más claro, digamos, ¿hay alguna parte ahora de No, una lectura que tengamos que hacer o nos concentramos en es ser puro análisis, puro. analistas ahora? Exactamente, Analistas al 100 y, exactamente. y no va, y no, o sea, no va a haber, sí, porque obviamente no va a haber preguntas, dijo usted. Por eso Porque- te digo, eso es la que tengo todavía la idea. Hago preguntas de selección múltiple genéricas respecto a bueno, yo no cuestiones. había entendido que no. Yo había Por entendido eso que iba digo, a poner estoy en esas todavía. cinco Es casos posible o que cinco. solo pongamos los análisis, los 6 o 5 tipos penales para análisis nada más. Pues sí, sería bueno. Pues yo no sé qué piensan los compañeros, pero si nos concentramos en eso, pues de hecho hasta tendríamos que mejorar en nuestro aprendizaje todos, porque nos vamos a concentrar en eso realmente. Sí, Y por pues. eso probablemente estamos preguntando cosas muy redundantes, o al menos en mi caso. Pero es cabalmente porque hay varias, ¿verdad? Hay varias, lo que dijo alguien también, o sea, copiar todo el tipo o hacer una síntesis, pero como que da pena, ¿verdad? Sí, pues. Da pena no ponerlo porque no fue lo que hablamos, entonces es Claro. mejor tener un poco más de espacio, un poco más de tiempo y copiar todo lo que se pueda, como usted dice, despacio y con buena letra. Exactamente, exactamente. Así Pero es. bueno, ahí vamos, pues. Vamos adelante, pues. Vamos, patria, Ni un paso caminar, atrás. decía Vamos, otro. Tengamos fe. Vamos para adelante y ni un paso atrás. Patas ni para agarrar el impulso. ¿Cómo es? Exacto, ni para agarrar aviada, decía en mi pueblo. Bien. Volviendo solo, ya no le terminé cuando usted preguntó por las estadísticas. Es que ya lo decían las abuelas, y las abuelas eran muy sabias porque eran abuelas, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero decían puntualmente, y usted lo ha oído, los nietos de mis hijas son mis nietos, los de mis hijos no lo sé. Y eso estamos hablando de la época de la colonia, así que... No, antes, no tan en la colonia, también, todavía lo decían, los hijos de mis hijos La serán. época de la colonia donde yo vivía. Bueno, porque la es que calle el donde dicho tú vives. Muy bien. el dicho era, los hijos de mis hijos, mis nietos serán. Los Ajá. hijos de mis hijas, saber. A saber. ¿Ya vio, pues? Entonces, por eso yo le decía, los hijos de mis hijas, los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos, saber de quién serán, dice. Sí, es que es castigador ese. Entonces, claro. por eso hay que ponerle empate técnico. Bueno, pues pasen buena tarde y nos estaremos platicando el día jueves. El jueves. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.